Una noche sin fin. El asesinato en el pasillo. Era una noche fría de otoño y el viernes 13 apenas comenzaba a mostrar sus primeros signos. Clara miró el calendario en la pared de su apartamento, medio sin creer que finalmente había llegado Siu ese día, marcado por supersticiones y leyendas. Ella nunca creyó en la suerte ni el azar. Siempre pensó que esas cosas solo eran una forma en que la gente trataba de dar sentido al caos de la vida. Pero esa noche descubriría que la realidad tiene una forma propia de hacer que las supersticiones parezcan verdaderas. Clara vivía en un pequeño apartamento en el centro de una ciudad que no era exactamente bulliciosa, pero tampoco tan tranquila como para llamarla pacífica. Estaba comenzando una nueva etapa en su vida, alejándose de todo lo que conocía, de todas las memorias que ya no podía cargar. Cuando se mudó a ese apartamento, lo hizo con la esperanza de que, en algún lugar lejano, podría reinventarse. Pero como toda historia de un nuevo comienzo, este nuevo capítulo estaba a punto de ser interrumpido. La noche parecía común hasta que recibió un mensaje. Su compañero de trabajo, Lucas, le sugirió que salieran a celebrar su promoción. Clara dudó. El viernes 13 siempre le pareció una buena excusa para quedarse en casa y no hacer nada. Pero esa noche decidió salir. Y fue esa decisión la que la llevó directamente a un destino sombrío e inevitable. El bar donde Lucas la invitó estaba ubicado en el viejo barrio de la ciudad, una zona que ella apenas conocía. Las calles estrechas estaban casi desiertas, excepto por algunas sombras que parecían esconderse en las esquinas. El edificio que albergaba el bar tenía una fachada desgastada por el paso del tiempo, y la luz débil de la calle reflejaba en las ventanas sucias. Clara no sintió nada especial al principio, pero algo allí parecía fuera de lugar, algo que no podía definir. Al entrar, notó inmediatamente el silencio del lugar. Era un bar pequeño, mal iluminado, y las pocas personas que estaban allí parecían no importarse por la presencia de alguien más. Lucas ya la estaba esperando, y pronto comenzaron a conversar, riendo sobre temas triviales e intercambiando historias sobre el trabajo. Pero algo en la atmósfera estaba extrañamente denso, como si algo estuviera acechando, esperando. El tiempo pasó rápidamente, y Clara ya comenzaba a sentirse incómoda. Las paredes del bar parecían cerrarse, el aire estaba pesado, y con cada sorbo que tomaba de su copa, la sensación de que algo estaba mal aumentaba. Fue entonces cuando, de repente, un sonido amortiguado, casi imperceptible, interrumpió la conversación. Era como si un viento fuerte hubiera barrido el lugar, pero, al mirar alrededor, Clara no vio ninguna ventana abierta. La música, que antes era suave, ahora parecía venir de algún lugar lejano, como si alguien hubiera subido el volumen de una radio rota. Lucas se rió y dijo que era solo el viento. Pero Clara no estaba convencida. Sentía una presión en el pecho, una sensación extraña que la hacía querer salir de allí inmediatamente. Cuando se levantó para ir al baño, algo la hizo detenerse en la puerta. Afuera, entre las sombras de la calle, una figura estaba parada. La silueta de un hombre con capucha observaba el bar. Clara no sabía qué la hacía sentir tanto miedo. Era solo un hombre, pero sus ojos parecían brillar en la oscuridad, penetrantes, como si la estuviera observando de una manera no tan discreta. Volvió rápidamente a la mesa e intentó no mirar más hacia la calle, pero la sensación de incomodidad no la dejó. No pasó mucho tiempo hasta que Lucas, sin percatarse del cambio en el comportamiento de Clara, sugirió que salieran a dar un paseo. Él estaba animado, ya había bebido un poco más de lo habitual y Clara no quería parecer una aguafiestas. Así que salieron. El paseo comenzó de manera tranquila, pero a medida que caminaban por las calles desiertas, Clara no lograba deshacerse de la sensación de estar siendo observada. Las calles estaban vacías y las luces de las farolas eran débiles, creando sombras profundas en cada esquina. Intentó conversar con Lucas, pero él estaba más distraído, mirando su celular y hablando de cosas aleatorias. Clara observaba los árboles, cuyas hojas temblaban con el viento, y la sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada paso.
Fue entonces cuando llegaron a un callejón estrecho, el único camino libre por delante. Clara dudó por un momento, pero Lucas, sin saber de sus miedos, sugirió que entraran por allí. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el olor a humedad era fuerte. El callejón estaba en silencio, excepto por el sonido de sus pasos resonando en las paredes. Clara no quería estar más allí. Sentía que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de pasos rápidos llegó desde atrás. Alguien se acercaba con urgencia. Lucas, dándose cuenta de que ella estaba tensa, se giró para preguntarle si estaba bien. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una figura surgió desde detrás de una de las puertas del callejón. Era un hombre con capucha, con los ojos fijos en ellos. La figura dijo algo, pero Clara no pudo entender. Era una voz grave, casi susurrante. Lucas, sin percatarse del peligro, dio un paso al frente tratando de hablar con el hombre, pero fue interrumpido cuando la figura levantó una mano, señalando a Clara. Ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y trató de alejarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre se lanzó sobre ella. La lucha fue rápida y el sonido de las cuchillas cortando el aire parecía sordo, amortiguado por el miedo y la adrenalina. Clara gritó, pero no había nadie cerca. El hombre parecía más fuerte, más rápido de lo que cualquier ser humano debería ser. La arrastró por las calles y ella sintió que el tiempo se arrastraba con ella, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Cuando Clara despertó, estaba de nuevo en su apartamento, pero todo era diferente. La luz débil de la lámpara en el pasillo iluminaba una escena horrible. La sangre estaba esparcida por el suelo y una presencia oscura se alzaba frente a ella. Clara miró al pasillo y vio la figura, ahora más clara que nunca. El hombre la observaba con una sonrisa sombría, y ella sabía que la noche aún no había terminado. Trató de correr, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El pasillo parecía no tener fin, como si estuviera atrapada en un laberinto de terror. Sus pies parecían no tocar el suelo, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, más asfixiante. El hombre estaba detrás de ella, y podía escuchar sus pasos resonando en las sombras. El pasillo parecía interminable. La oscuridad consumía todo a su alrededor, y Clara sabía que estaba sola. O al menos eso parecía. Cuando miró hacia atrás, el hombre ya no estaba allí, pero su presencia seguía ahí. Sentía su respiración, oía su corazón latiendo con fuerza. Y entonces, cuando la esperanza parecía desvanecerse, vio algo que la hizo congelarse. Una puerta se abrió frente a ella. Clara no sabía si debía correr hacia la puerta o seguir en el pasillo. Pero, antes de que pudiera decidir, el sonido de los pasos se acercó nuevamente, más fuertes que nunca. Corrió hacia la puerta desesperada, y cuando la abrió, encontró un mundo que no tenía sentido alguno. El pasillo parecía no tener fin, y la oscuridad apenas comenzaba. La noche aún no había terminado para Clara. Estaba atrapada en una noche sin fin, y el asesino que la observaba siempre estaba al acecho, esperando el momento perfecto para atacar nuevamente. El grito en el viento, la maldición de la casa abandonada. En el pequeño pueblo de Belvoir, las noches siempre eran un poco más oscuras, y las leyendas más antiguas parecían tener un peso inusitado. La gente hablaba sobre el pasado del pueblo con reverencia, como si cada historia tuviera raíces profundas en la tierra sobre la que caminaban. Una de esas historias giraba en torno a una casa antigua, aislada en la colina, que había sido dejada a su suerte por el tiempo. No era un lugar donde alguien quisiera vivir, y los niños crecían escuchando sobre las cosas que ocurrían allí. La casa de Sutherland, como se llamaba, era el corazón de las leyendas locales, y nadie sabía con certeza cuándo comenzó la maldición que envolvía ese lugar. Pero todos en el pueblo tenían miedo de una cosa. Nadie que entrara en la casa alguna vez volvió para contar lo que vio dentro. Decían que la casa fue construida en el siglo XIX por un rico comerciante, Edward Sutherland. Era conocido por ser un hombre extraño,
que rara vez salía de su propiedad. La gente susurraba sobre sus negocios oscuros y sobre los empleados que desaparecían de vez en cuando. Pero la historia más perturbadora decía que, en una fría noche de invierno, Edward desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que fue consumido por su propia codicia, otros que la casa lo devoró. Desde entonces, la propiedad fue abandonada, pero en algunas noches, cuando el viento soplaba más fuerte, la casa parecía cobrar vida. Crujía, gemía, y los vientos traían sonidos distantes de gritos, como si las paredes aún guardaran los ecos de los horrores que habían ocurrido allí. Alice y Thomas, dos jóvenes del pueblo, nunca habían creído en esas historias. Alice, en particular, siempre pensó que la gente usaba el miedo para alejar las curiosidades más atrevidas. No veía motivo para temerle a una casa vieja y decadente. Thomas, su mejor amigo, era aún más escéptico. Solía burlarse de cualquiera que mencionara la casa de Sutherland y sus misterios. Para él, solo era una vieja mansión que había caído en el abandono, nada más. Sin embargo, esa visión de ambos cambiaría esa noche, una noche de viernes 13 de octubre, cuando decidieron desafiar las leyendas e entrar en la casa. Era una noche fría, con el cielo nublado y una espesa niebla que cubría el pueblo. La luna apenas podía brillar a través de las pesadas nubes. La idea de entrar en la casa parecía al principio una buena aventura, una oportunidad para alejarse de las conversaciones cotidianas y probar que los rumores sobre la casa no eran más que eso, rumores. Pero a medida que se acercaban, algo extrañamente incómodo se apoderaba de ellos. La casa de Sutherland se alzaba ante ellos, imponente y sombría, con sus ventanas rotas y la puerta de entrada ligeramente entreabierta, como si invitara a alguien a entrar. Alice fue la primera en cruzar el umbral de la puerta. El sonido de la madera crujiendo resonó en el aire, haciendo que los corazones de ambos se aceleraran. La casa estaba fría, más fría que la noche afuera, y el aire olía a moho y decadencia. Los dos se quedaron paralizados por un momento, observando la oscuridad que parecía consumir el interior de la casa. Las sombras estaban profundamente presentes, como si intentaran tragarse todo a su alrededor. Con una valentía que más bien parecía imprudencia, Alice dio el primer paso, y Thomas la siguió, aunque su mente estaba llena de dudas. Pero ya era demasiado tarde para regresar. A medida que avanzaban por el pasillo, el piso crujía bajo sus pies, y el sonido se expandía por la casa vacía, como si estuvieran siendo observados. Alice no podía deshacerse de la sensación de que algo los vigilaba, algo invisible pero palpable. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que todo no era más que su imaginación. Thomas, por otro lado, parecía tranquilo, aunque las sombras y los extraños sonidos a su alrededor comenzaban a hacer que su estómago se revolviera. «¿Vamos a subir?», preguntó Thomas tratando de romper el tenso silencio. Alice lo miró dudosa, pero asintió. La escalera antigua estaba en muy mal estado y cada peldaño parecía a punto de ceder bajo su peso. Al llegar a la cima, ambos se encontraron con un largo pasillo que se dividía en varias habitaciones, todas con las puertas abiertas, como si esperaran ser exploradas. Fue entonces cuando, en medio del mortal silencio de la casa, escucharon un sonido, un grito, distante, pero lo suficientemente claro como para congelar la sangre en sus venas. Era un grito de dolor, de desesperación, que parecía provenir de las paredes de la casa, como si fuera un eco de algo que ya había ocurrido allí mucho tiempo atrás. El sonido atravesó el pasillo y los envolvió en un abrazo helado. Alice y Thomas se quedaron paralizados, mirándose, sin palabras. Esto no puede ser real», dijo Alice con la voz temblorosa. Thomas intentó disimular el miedo, pero sus ojos estaban desmesuradamente abiertos por el terror. «Es solo el viento, Alice. Debe ser el viento», dijo él, pero su voz era baja y tensa. Sin embargo, cuando comenzaron a moverse hacia la habitación de donde parecía provenir el sonido, el aire se volvió más denso y una sombra flotante apareció en la puerta. Thomas dio un paso adelante, pero Alice lo tiró de vuelta.
con los ojos fijos en la figura ante ella. El ser parecía estar hecho de sombras, una forma distorsionada que se movía sin hacer ruido, como si se estuviera derritiendo en las paredes de la casa. Sus ojos, si es que se les podían llamar así, no eran más que agujeros oscuros, profundos y vacíos, y su presencia parecía absorber toda la luz a su alrededor. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Alice y Thomas corrieron hacia la escalera, pero el ser los siguió, con un sonido arrastrado como si el propio aire estuviera siendo consumido por la sombra. Cuando llegaron al primer piso, la puerta principal estaba cerrada con llave, y la llave, inexplicablemente, había desaparecido. Alice comenzó a golpear la puerta desesperadamente, mientras Thomas trataba de abrirla con todas sus fuerzas. Pero la puerta no cedió. Y entonces el grito volvió, más fuerte, más cercano, y la casa pareció cerrarse sobre ellos. Las paredes se estrecharon, y el sonido de pasos pesados resonó por las habitaciones, como si alguien o algo se acercara. El suelo comenzó a temblar, y una fuerte ráfaga de viento rompió las ventanas, dejando la casa aún más oscura y amenazante. Alice sintió sus piernas flaquear, y Thomas cayó de rodillas, su rostro pálido por el terror. En medio del caos y la oscuridad, la sombra los rodeó. Estaban atrapados, incapaces de escapar de la casa maldita. El ser se acercó lentamente, como si se estuviera alimentando de su miedo. Con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso y asfixiante, y los gritos de Alice y Thomas comenzaron a mezclarse con los ecos de los antiguos habitantes de la casa. Finalmente, la sombra los envolvió, y el grito se transformó en un silencio mortal. Al amanecer, el pueblo de Belvoir encontró la casa de Sutherland vacía, pero con las ventanas rotas y la puerta abierta, como si algo hubiera escapado de allí. Alice y Thomas nunca fueron vistos de nuevo, y el viento, que siempre traía los ecos de los gritos en la noche, continuó soplando entre las ruinas de la casa, como si la maldición nunca hubiera terminado. La casa de Sutherland sigue allí, intacta, esperando a su próxima víctima, mientras el grito en el viento nunca deja de ser oído por aquellos que se atreven a acercarse. Sombras sobre el lago. El secreto de las aguas. El lago Farrow siempre había sido un lugar de belleza serena, rodeado de montañas imponentes y bosques densos. Durante el día, sus aguas claras reflejaban el cielo sin nubes y los árboles a su alrededor, creando un paisaje que parecía salido de un cuento de hadas. Pero por la noche, el lago asumía una nueva identidad. A medida que el sol se ponía, el reflejo de la luna en el agua se convertía en un espectáculo de luz y sombras, y el ambiente comenzaba a cambiar. La gente del pequeño pueblo de Heavensport, ubicado a orillas del lago, siempre hablaba en voz baja sobre lo que sucedía allí después de la medianoche. Historias sobre desapariciones inexplicables, sobre barcos que desaparecían sin dejar rastro, sobre figuras misteriosas que aparecían en el agua y principalmente sobre lo que algunos llamaban la sombra de las aguas. Fue una de esas noches de verano, sofocantes y silenciosas, cuando el joven James y sus amigos, Sarah y Claire, decidieron explorar el lago. Eran inseparables, siempre en busca de aventuras, y esa noche no sería diferente. James, más escéptico respecto a las leyendas locales, siempre había dudado de todo lo que los viejos pescadores decían sobre el lago. Para él, eran solo historias para asustar a los niños. Pero esa noche, algo diferente estaba en el aire. Sarah y Claire, aunque nerviosas, también estaban curiosas. No creían completamente en las historias, pero sentían una aprensión inexplicable que aumentaba a medida que se acercaban al lago. El trío llegó al lago justo después de la puesta del sol, cuando la oscuridad comenzaba a devorar lentamente el horizonte. El agua estaba tranquila, casi inmóvil, y una fina capa de niebla subía desde la superficie. El viento estaba calmo, pero la atmósfera parecía pesada, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Sarah estaba más callada de lo normal, mientras que Claire miraba alrededor con una curiosidad mezclada con una ligera inquietud. James,
Por otro lado, parecía emocionado con la idea de pasar la noche allí, ignorando completamente las advertencias de los habitantes más antiguos. «Vamos a tomar el bote e ir al centro del lago», sugirió James, que estaba emocionado con la idea de ver la noche desde el centro del lago, donde la visibilidad era limitada y donde se concentraban las historias más aterradoras. Las chicas dudaron un momento, pero, como siempre, decidieron seguir al amigo. El bote estaba amarrado a la orilla, y pronto todos estaban a bordo, remando hacia el centro del lago. A medida que se alejaban de la costa, una extraña sensación se apoderó de Sarah. Miró hacia atrás, hacia el pequeño pueblo iluminado, y luego hacia la oscuridad que se extendía frente a ella. El agua ahora estaba más oscura, y el silencio era absoluto. El sonido de los remos cortando el agua parecía amplificado, como si el propio lago estuviera escuchando sus movimientos. Sarah sintió una presión en el pecho, una incomodidad creciente, pero intentó ignorarlo. Claire, a su lado, también parecía tensa, pero estaba más interesada en las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Cuando llegaron al centro del lago, la única luz era la de la luna reflejada en las aguas tranquilas, y el ambiente parecía más opresivo que nunca. James, queriendo aliviar la tensión, comenzó a hablar sobre cosas triviales, tratando de romper el silencio. Pero pronto, algo extraño sucedió. El agua, que hasta ese momento estaba completamente calma, comenzó a ondular, como si una fuerza invisible la estuviera moviendo. Las olas, pequeñas al principio, comenzaron a crecer, y el bote se movía con más fuerza. James, que antes sonreía, se detuvo y miró alrededor. «Esto no parece bien», dijo con la voz ahora más grave. «Las aguas están diferentes. La luna, que antes brillaba con fuerza, ahora parecía cubierta por nubes oscuras. El viento, que antes estaba calmo, comenzó a soplar con fuerza, haciendo que los árboles en la orilla se agitaran violentamente». Sarah se acercó a James y tocó su hombro, su mano fría por el miedo. «James, tenemos que regresar. Esto no está bien». Antes de que pudiera responder, un sonido distante cortó el aire. Era un grito, no un grito de animal, sino una voz humana, desesperada, que parecía venir de las profundidades del lago. Sarah se congeló. El grito fue seguido por un sonido, algo como una enorme masa sumergida moviéndose en el agua, acercándose rápidamente. Claire gritó, y James comenzó a remar frenéticamente, tratando de regresar a la orilla. Pero las aguas ahora estaban agitadas, y el bote, que antes se movía suavemente, ahora se estrellaba contra las olas violentas. Fue entonces cuando una forma apareció en el agua, una sombra oscura, alta, que parecía surgir de las profundidades del lago, elevándose lentamente, como si hubiera emergido de un lugar más allá del alcance de la visión humana. La figura parecía una mezcla de una sombra indistinta y una entidad fluida, como si el propio agua se hubiera transformado en algo vivo. Sarah gritó y Claire, aterrorizada, intentó empujar a James para que remara más rápido, pero la sombra se acercaba cada vez más. «¡Remen, remen rápidos!», gritó James, pero su voz estaba llena de terror. Las aguas ahora estaban completamente agitadas, y el sonido de las olas rompiendo contra el bote era ensordecedor. La sombra no parecía tener una forma definida, pero su presencia crecía, y parecía que estaba a punto de engullirlo todo. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, algo aún más aterrador sucedió. El bote, de repente, dejó de moverse. Los remos ya no cortaban el agua como antes, y los tres jóvenes estaban ahora atrapados en el centro del lago, impotentes frente a la fuerza invisible que los mantenía allí. La sombra se acercó aún más, su forma flotando sobre el agua, como si se deslizara sin esfuerzo. Sarah miró hacia el agua, y sus ojos se abrieron de horror. Vio algo moverse bajo la superficie, algo vasto y antiguo, como si el propio lago estuviera vivo. De repente, la sombra subió hasta el borde del bote y con un rápido movimiento lo arrastró hacia abajo. El agua comenzó a tragarse el bote, y los tres jóvenes fueron lanzados al agua helada y oscura.
Sarah sintió algo que la agarraba de las piernas, una presión inmensa proveniente de las profundidades, y antes de que pudiera gritar, fue arrastrada hacia abajo. Cuando James y Claire finalmente emergieron, la superficie del lago estaba tranquila nuevamente. Pero Sarah había desaparecido. El bote estaba volteado y los dos estaban solos, rodeados por aguas tranquilas e imperturbables. Las estrellas brillaban sobre ellos y el grito de Sarah aún resonaba en sus mentes, como un recordatorio de lo que habían experimentado. La leyenda del lago Farrow era cierta. Algo o alguien se escondía en las profundidades del lago y cobraba un precio por aquellos que se atrevían a desafiar sus aguas. James y Claire regresaron a la orilla, exhaustos y en silencio. Pero Sarah nunca fue encontrada. Pasaron el resto de sus vidas con el peso de la culpa y el miedo, sabiendo que el lago nunca los dejaría en paz. La sombra, una entidad que no podía ser explicada, aún permanecía en las aguas esperando a su próxima víctima. Y como todos sabían en el pequeño pueblo de Heavensport, el lago Farrow nunca olvidaba.